Dale, perfecto. Si lo puedes acercar un poquito más Ahí está, y a la primera plaquita de abajo, la del mapa. ahí está. Bueno, esto es un comienzo muy breve. Me disculparán si es muy básico y muy elemental, pero bueno, lo charlábamos un poquito con Olga. Realmente, sobre todo los que venimos del Cono Sur, el Caribe es un espacio que nos queda geográfica e imaginariamente bastante lejos. Me corregirán si me equivoco, pero en general nuestra formación académica en ciencias sociales, la presencia del Caribe es muy marginal cuando no es directamente nula. Ahí simplemente dejo algunas pequeñas claves y variables para tratar de definir o discutir el espacio caribeño, para que yo ahí no estoy viendo tampoco eso. Exactamente, gracias. Nada, como ustedes saben, hay muchísimas formas de definir el espacio caribeño. Eh, Podemos pensar en el espacio marítimo, podemos pensar en la definición de su condición insular, en las Antillas, en las islas de Sotavento y de Barlovento. Podemos tomar algunas definiciones más amplias cuando hablamos de Gran Caribe, de Cuenca del Caribe, o tenemos incluso algunas definiciones con características muy específicas que vienen del universo más anglófono, como esta idea de las West Indies. Obviamente, o no tan obviamente, pero yo voy a conversar tomando una definición un poco más amplia, no pensando solamente en el territorio insular o antillano, sino pensando en la cuenca en general, lo que solemos llamar el Gran Caribe, considerando el territorio caribeño de países sudamericanos como Venezuela y Colombia, de la mayoría de los países centroamericanos, con la excepción peculiar de El Salvador, y pensando incluso también el territorio mexicano y estadounidense, ¿no? Porque obviamente hablamos de un territorio que tuvo históricamente una gran importancia económica y geopolítica, fue el espacio de la primera y más temprana mundialización del capital, y fue eso que un brillante intelectual, presidente de su país, el dominicano Juan Bosch, supo llamar la frontera imperial. Es decir, un lugar donde coexistieron, compitieron y todavía compiten diferentes proyectos coloniales, neocoloniales y por supuesto también diferentes proyectos anticoloniales y antiimperialistas. Uno podría detallar la cantidad de naciones del norte global que disputaron esos territorios y son realmente muchas. Hablamos de los británicos, por supuesto de España, de Francia, de los Países Bajos, de incluso algunas pequeñas tentativas muy desconocidas de países como Dinamarca, incluso como Escocia, y por supuesto estamos hablando de los Estados Unidos, una potencia absolutamente preponderante en la región caribeña ya desde el siglo XIX. Pero creo que esta idea de frontera imperial es una clave de análisis o de acercamiento al espacio caribeño bastante, pero bastante interesante. A mí me gusta pensar mucho esta metáfora del Caribe como el Mediterráneo de nuestro hemisferio, es decir, como esa especie de mar de encuentro, como esa bisagra continental que de alguna forma articula o puede articular a las subregiones de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y a las propias islas antillanas. Me parece que esa idea de la bisagra es bastante interesante para pensar esta historia que vamos a compartir. Después, por supuesto, hablamos de un escenario de absoluta radicalidad histórica. No podemos olvidar que buena parte de las revoluciones de nuestro continente fueron en sentido estricto revoluciones gran caribeñas. Sin duda, si pensamos en ciclos de radicalidad, podemos hablar de un siglo XIX absolutamente determinado por la revolución haitiana, de un siglo XX absolutamente determinado por la revolución cubana y sin duda de un protagonismo muy destacado de Venezuela en las últimas décadas de nuestra región. Les hablaba un poco de esta importancia geopolítica. Obviamente estamos en un mundo en absoluta transición, pero sin embargo el Caribe sigue siendo un lugar muy importante para el flujo de capitales y de mercancías a nivel planetario. Tenemos un lugar tan importante y hoy otra vez tan disputado como por ejemplo lo es el canal de Panamá y por supuesto una presencia otra vez muy gravitante de los Estados Unidos, que siempre consideraron al Caribe como una especie de
tercera frontera fluida o como una especie de mar interior, como de hecho lo definen en numerosos documentos estratégicos. Y tenemos también un enorme debate, todos los que estudiamos este espacio caribeño, que es cómo definirlo más allá de básicamente cómo lo circunscribimos geográficamente. Es decir, qué hace de la región caribeña una región de alguna forma inteligible, qué características comunes tienen los territorios que dan a la cuenca del Caribe o los países insulares. A mí ahí me gusta mucho un libro de un autor cubano que se llama Antonio Benítez Rojos, que se llama el libro La isla que se repite, que básicamente va preguntándose por diferentes características posibles para definir lo caribeño y las va descartando, ¿no? Pensando, por ejemplo, en términos de la cultura, encuentra justamente un territorio definido por su diversidad cultural, lo mismo si hablamos de la religión, lo mismo si hablamos de la etnicidad, y termina abrevando en una definición más bien vinculada a lo que él llama una serie de regularidades societales y sobre todo a una historia muy marcada por fenómenos como la trata negrera, como la, obviamente, esclavitud atlántica y sobre todo la economía de la plantación, una economía que habría definido algunos trazos generales comunes a estas sociedades que, insisto, siguen siendo muy diversas si tomamos parámetros culturales, religiosos o, bueno, por ejemplo, si tomamos parámetros lingüísticos, ni hablar, estamos hablando de un territorio donde todavía perviven algunos trazos de lenguas indígenas, encontramos prácticamente todas las lenguas coloniales europeas y un amplio abanico de lenguas creoles. Insisto, solamente son algunas claves de análisis para entrarnos en este espacio. Si puedes seguir ahí, Diego, con las plaquitas. Bien, en general cuando hablamos, y un poco nuestro tema de hoy es cuál es el aporte del Caribe a la integración de nuestra América y sobre todo a esto que a mí me gusta definir como una especie de internacionalismo periférico. Si hablamos de este internacionalismo, vamos a pensar segura y automáticamente en tradiciones ante todo europeas o eurocentradas. Tenemos una primera tradición de un internacionalismo de tipo liberal, muy vinculado en el caso de Europa al trauma de las repetidas guerras interimperialistas e intercoloniales que generaron alguna especie de intentos de alguna forma de concertar el escenario internacional europeo, de llegar a mecanismos de arbitraje. Pensemos en algunos filósofos tan conocidos como Immanuel Kant, por ejemplo, que justamente fue un gran exponente de este internacionalismo de cuño liberal. Y seguramente pensemos, e incluso más automáticamente, en un internacionalismo de tipo socialista, comunista o proletario, una tradición que tiene una extensísima historia en Europa, desde las primeras formulaciones de los socialistas utópicos, que cultivaron una especie de internacionalismo que hoy podríamos definir como vagamente cosmopolita, es decir, una especie de internacionalismo más afincado en preceptos morales que en consideraciones de índole quizás económica, política o geopolitológica, hasta, por supuesto, la muy conocida experiencia de las sucesivas internacionales socialistas y comunistas que tuvieron, por supuesto, un enorme impacto en América Latina y el Caribe. Impacto que podríamos mapear ya desde fines del siglo XIX, incluso un poco antes, con la llegada de las primeras corrientes migratorias que de alguna forma trajeron en principio bastante vago ideario socialista, y después también podríamos hablar, por supuesto, de la formulación no solamente de los primeros partidos socialistas, sino también de los partidos comunistas en todo el continente, incluso de las propias articulaciones internacionales, como por ejemplo en la sección latinoamericana de la Comintern. Estamos hablando entonces desde esta primera y vaga difusión socialista de fines del siglo XIX hasta, pensemos, por ejemplo, mediados de la década del 30, como, insisto, momento de gran impacto y gran influencia de estas tradiciones. Pero, insisto, lo que a mí me interesa aquí de alguna forma sostener y justificar es que
América Latina y el Caribe tiene una tradición internacionalista propia y específica que es mucho más antigua que este internacionalismo socialista, proletario o comunista, y que se remonta, por supuesto, a nuestros procesos y a nuestras revoluciones anticoloniales ya desde comienzos del siglo XIX. Eso es lo que quiero, insisto, fundamentar. Este internacionalismo periférico, que de alguna forma es previo, que por supuesto también dialoga con tradiciones políticas y de pensamiento europeos, pero que en algún sentido fue un poco más radical e incluso logró concretar, como no lo logró hacer el internacionalismo europeo, algunas realizaciones de tipo político e institucional. A ver la siguiente ahí, siguiente placa. Bueno, ¿cuáles podrían ser muy rápidamente algunas de las características de este internacionalismo y de este pensamiento integracionista y unionista? Después podemos ver un poco la diferencia y el matiz entre esas dos palabras. Como les decía, hay un antecedente anticolonial muy claro, podríamos incluso remitirnos a la primera gran crisis del imperio colonial español en nuestra América, pensando en la insurrección indígena de Tupac Amaru en 1780 y 1781, y sobre todo en la revolución haitiana, que, bueno, vamos a conversar un poquito más sobre ella, fue un hito absolutamente importante. Este internacionalismo, desde tiempos realmente muy tempranos, practica diferentes formas de solidaridad internacional. Vamos a ver que cultiva una serie de valores que podríamos definir como humanistas o universalistas. Es decir, hablamos de formas de identificación y de conciencia y identidad que ya no serían solamente corporativas o locales. Esto es muy claro en algunas revoluciones que vamos a comentar más adelante. Encontramos como característica casi permanente la deslocalización de una serie de cuadros políticos, militares e intelectuales. Lo vemos en la Revolución Haitiana, lo vemos claramente en las guerras hispanoamericanas de independencia. Pienso hoy, por ejemplo, en un intelectual y político brillante como Bernardo de Montagudo, que lo encontramos conspirando en la Gran Colombia, en el Río de la Plata, en contacto con intelectuales europeos, norteamericanos, ¿no? Como una práctica en general, insisto, bastante común a estos procesos que de forma temprana tenían justamente una comprensión de un todo que claramente no estaba definido y que era objeto de disputas, pero teníamos, insisto, formas de concepción que podríamos definir como claramente internacionalistas. Encontramos un aspecto muy claro que es la construcción o por lo menos la proyección de contingentes militares de carácter extranacional o extraterritorial. Lo vemos en la propia revolución haitiana, por ejemplo, combatiendo la esclavitud en todo el espacio del Gran Caribe. Lo encontramos, por supuesto, en los ejércitos continentales de patriotas, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho y en tantas otras experiencias. Vemos también, por supuesto, la elaboración de una serie de programas, de propuestas de organización política, de propuestas económicas y de propuestas militares. Vemos incluso la teorización de una arquitectura política y jurídica internacional. Esto es muy interesante si pensamos, por ejemplo, en la experiencia del Congreso Anfictiónico de Panamá, una idea anfictiónica que tiene una clara influencia europea, que viene de figuras como el Duque de Sally, como Emeric de Cruzet, pero que, insisto, a diferencia de Europa, sí va a encontrar en América Latina y el Caribe una realización práctica y muy concreta, o por lo menos un intento bastante, pero bastante avanzado, como lo fue el Congreso de Panamá. Encontramos claramente procesos y liderazgos emancipatorios que tienen un carácter regional y global. Y encontramos, y esto es bastante interesante, una dialéctica bastante particular entre lo nacional y lo internacional. Y lo digo a cuenta de que en general, sobre todo el internacionalismo más europeo, más de tipo socialista o comunista, suele pensar lo internacional y lo nacional como de alguna forma dos polos antagónicos, ¿no? Como dos polos que se excluyen mutuamente, y vamos a ver que en cambio la experiencia de América Latina y el Caribe, lo nacional y lo internacional de alguna forma dialogan de forma más armónica, y tuvimos claramente revoluciones de carácter nacional que se proyectaron también a nivel incluso planetario.
Tenemos claramente, insisto, una matriz anticolonial. No podemos entender este internacionalismo y estas propuestas de integración sin nuestras tentativas anticoloniales y de liberación de estos diferentes proyectos que convivían, por ejemplo, lo que llamábamos en el caso del Caribe una frontera imperial. Y encontramos también un protagonismo muy claro de sujetos subalternos y racializados. Creo que más allá de esta historia un poco canónica que piensa nuestra tradición internacionalista e integracionista solamente en función de algunos patriotas blanco-criollos, creo que el rol de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes ha sido muy, pero muy importante, y uno por lo menos de mis objetivos en este momento es tratar justamente de mapear y documentar ese protagonismo indígena y afrodescendiente. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, acá hay simplemente una frase que me parece bastante interesante de León Trotsky en el sentido de que él va a plantear que el internacionalismo, y lo podemos aplicar a nuestro internacionalismo periférico, latinoamericano y caribeño, no es un principio abstracto, sino que de alguna forma es un reflejo del carácter global de la economía, del desarrollo mundial de las fuerzas productivas, y va a agregar también el del alcance mundial de la lucha de clases. Lo digo porque si hablamos sobre todo del espacio caribeño, creo que no es casual que este espacio, tempranamente mundializado en los siglos XVI y XVII, justamente con la esclavitud, la trata y la economía de la plantación, haya sido el espacio que justamente generó revoluciones con un carácter más claramente internacionalista y también una intelectualidad periférica y anticolonial con una concepción claramente global del acontecer del capital. Hablamos, insisto, un poquito de esta idea de la frontera imperial y de esta especie de temprana modernidad del espacio caribeño. Acá ustedes lo saben muy bien, hay un debate extensísimo e inacabado en las ciencias sociales sobre cuándo nace el capitalismo en América Latina y el Caribe, y yo por lo menos me circunscribo más a las corrientes que plantean una tempranísima mundialización capitalista ya desde los momentos de la primera colonización. Creo que no es exagerado decir que en América Latina y el Caribe el capitalismo nació con un carácter plantacionista, esclavista, hacendatario y un montón de características que justamente los intelectuales del Gran Caribe han tematizado y desarrollado de forma muy, pero muy extensa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora quiero jugar y molestarles un poco con algunas banderas y preguntarles si las conocen. ¿Alguna ha visto esta bandera alguna vez? ¿Nadie? No. No. Perfecto, interesante síntoma. Esa es la primera bandera del Imperio de Haití, por más que suene feo, ahora lo voy a explicar. Es decir, la primera bandera, la bandera histórica de la Revolución Haitiana entre los años 1804 y 1806. Si podemos pasar ahí un poquito a la siguiente placa. Bien, quiero plantearles ahora tres, o si llegamos como cuatro grandes hitos o cuatro grandes aportes del Caribe a la integración y el internacionalismo de nuestra América, que como les decía es el tema un poco de esta conversación. El primer granito, sin duda, les comentaba, es la Revolución Haitiana. Si podemos bajar, perdón, una plaquita más. Una revolución que tristemente sigue siendo bastante poco estudiada en la academia latinoamericana. Seguimos en general estudiando puras revoluciones burguesas, Estados Unidos, Francia, quizás alguno, la Inglaterra del siglo XVII, pero en general escasa atención le prestamos a un hito absolutamente fundamental de la historia de nuestra América, una revolución que no solamente fue absolutamente pionera y radical, sino que ni más ni menos construyó el primer estado soberano al sur del Río Bravo y la primera república negra de todo el planeta. No tengo tiempo de extenderme, pero fue una revolución con realmente muchísimas aristas. Fue una revolución que proponía destruir la plantación. Fue una revolución absoluta y radicalmente antiesclavista. También fue una revolución de independencia que conquistó justamente un estado soberano.
también tuvo características de revolución agraria, de revolución cultural y sobre todo una muy importante proyección internacional, que es quizás uno de los aspectos más desconocidos y menos estudiados. Si hablamos de esta revolución y un poco de su ideología, de su ideario, tenemos que hablar de justamente un antiesclavismo absolutamente rabioso y radical, un antiesclavismo que no se circunscribía solamente a los límites territoriales de lo que después va a ser el imperio o la República de Haití, o incluso dos estados diferentes en los tiempos de la guerra civil haitiana, sino que propendía a la liberación de los y las esclavizadas en absolutamente todo el planeta, planteando Haití como la patria universal de todos los esclavizados del mundo. Y sobre todo una revolución muy interesante que afirmó un humanismo radical, algo que algunos autores y autoras llaman una especie de humanismo del Atlántico Negro, que de alguna forma discutía con las hipocresías y los límites del humanismo eurocentrado, que era un humanismo básicamente, como se imaginarán, para sujetos blanco, criollos, propietarios y europeos. Pero además, les decía, esta revolución tuvo un enorme impacto internacionalista. Lo vemos en una revolución gemela que ocurrió en la isla también de colonización francesa de Guadalupe, revolución que después fue abortada por la operación de reconquista de Napoleón y el general Leclerc, pero hubo un gran impacto, por supuesto, en las revoluciones hispanoamericanas. Lo vemos en la Nueva Granada, lo vemos, por ejemplo, en México o también incluso en el Brasil. La revolución haitiana no dejó de inspirar y estimular revoluciones y rebeliones antiesclavistas en todo el continente. Y como se sabe, brindó un apoyo muy, pero muy concreto a justamente el relanzamiento de las guerras hispanoamericanas de independencia, recibiendo a Miranda primero y a Bolívar en dos ocasiones, ofreciéndole armas, soldados, dinero, municiones, pertrechos e incluso una imprenta para relanzar el proyecto independentista. No solamente por una cuestión moral o por principios abstractos, sino porque justamente esta revolución, por lo menos gran caribeña y de proyección hemisférica, tenía una conciencia muy clara de que había que propender justamente un proceso de liberación y de lucha contra la esclavitud en absolutamente todo el hemisferio. Insisto, no fue en este sentido una revolución solamente nacional y nacionalista, que también lo fue, sino que tuvo un carácter emancipatorio e internacional muy, pero muy evidente. Y hay un aspecto quizás un poco más desconocido que tiene que ver con, por ejemplo, la promoción a una serie de embarcaciones que se dedicaban a perseguir barcos negreros de las grandes potencias esclavistas y a liberar a esos esclavos. Esto sucedió sobre todo bajo el reinado de Henri Christophe al norte del país, cuando básicamente Haití se dividió después del asesinato de Salins en un periodo larguísimo de guerras civiles. Lo digo porque en general cuando pensamos en Haití y el internacionalismo nos repetimos sobre todo la figura de Alexander Petion, que estaba quizás un poco más cercano a estas élites blancas e hispano-criollas, pero nos olvidamos de Christophe, que estuvo más vinculado, quizás mirando un poco más hacia los Estados Unidos y a las poblaciones esclavizadas de los Estados Unidos y de otras islas del Caribe. Y también lo muy interesante de Haití es que de alguna forma generó y alumbró la primera intelectualidad anticolonial de todo el hemisferio. Aquí hay figuras brillantes y absolutamente desconocidas, como el canciller de Christophe, Jean-Louis Bastei, como el antropólogo Antenor Firmin, que escribió un maravilloso tratado discutiendo al conde de Gobineau su justificación presuntamente científica de la desigualdad de las razas humanas, y tantísimas otras figuras que sería quizás un poco largo desarrollar, pero creo que este aspecto de la creación de una intelectualidad es realmente muy importante para que no nos quedemos solamente con aspectos puramente políticos o militares. La siguiente, por favor. Otra bandera. ¿Quién la conoce? ¿A qué bandera le suena parecida, por lo menos? República Dominicana. Cuba, pero Cuba en algún momento tenía una estrella, pero no recuerdo bien.
Está ahí. Da Caribe, ¿no? Parece una bandera caribeña, claramente. Panamá, dice Florencia. Panamá. A ver, un poquito más abajo, seguimos con la siguiente placa. Bueno, esta es la bandera de una propuesta de integración que tristemente nunca se realizó política e institucionalmente, que fue la propuesta de la Confederación Antillana. Una plaquita más, por favor. Estamos ahora hablando de un ciclo histórico ya diferente, avanzando un poquito en el tiempo. Esta propuesta de Confederación Antillana en general se suele vincular y remitir sobre todo a figuras de Puerto Rico y la República Dominicana, también de Cuba, si hablamos de un joven José Martín, pero sobre todo se remite a las figuras de Hostos y Betances. Son en general las dos grandes figuras que remitimos y que asociamos a este proyecto. Pero creo que es bastante interesante, partiendo un poco de este origen posible de la revolución haitiana, de que las primeras propuestas de Confederación Antillana vienen de los revolucionarios de Haití. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el espacio caribeño insular hacia mediados del siglo XIX y hasta fines del siglo XIX? Bueno, primero que de alguna forma el ciclo de radicalidad de la revolución haitiana se va a agotar hacia la década del 20 o del 30 del siglo XIX. Después vamos a ver que empezamos a tener una serie de amenazas de recolonización sobre Haití y sobre República Dominicana. Estamos hablando ya de un momento de clarísima expansión del hegemonismo norteamericano. Ya ha sido formulada la tristemente célebre doctrina Monroe y claramente Estados Unidos ya como potencia imperial piensa en el espacio caribeño como un sitio absolutamente estratégico. Pero en el caso de la isla La Española, que comparten Haití y Dominicana, van a convivir diferentes proyectos de recolonización. Uno es claramente el proyecto norteamericano, que directamente busca apropiarse de estas islas por su importancia económica y sobre todo por su importancia geoestratégica. Y en el caso de una historia bastante peculiar, que es la de la República Dominicana, tenemos proyectos de recolonización también del propio imperio español, incluso un caso absolutamente inédito que se da en Dominicana hacia la década del 60 del siglo XIX, que tiene que ver con básicamente una anexión voluntaria de la República Dominicana de parte de las élites dominantes a el imperio español. Anexión voluntaria que por supuesto va a generar un nuevo ciclo anticolonial, lo que se conoce como la Guerra de Restauración. Entonces, insisto, estamos en un momento en el cual tanto España da sus últimos coletazos de alguna forma coloniales y en los cuales Estados Unidos se proyecta con una enorme agresividad. Es en ese contexto que empieza a surgir esta idea de federar una serie de pequeños estados y repúblicas insulares que por supuesto se reconocen como absolutamente débiles y vulnerables frente a esas tentativas coloniales. Es, insisto, en este marco que se da la propuesta. Y también, obviamente, no nos podemos olvidar que este siglo XIX va a promediar con la conquista de la mitad de México y va a terminar en 1898 con básicamente la anexión de facto de Puerto Rico y Cuba en la Guerra Hispanoamericana de Independencia. Entonces, yo les comentaba que tenemos como dos grandes formulaciones o propuestas de la Confederación Antillana que nunca se realizó. La primera es una propuesta de confederación dominico-haitiana, es decir, de unificar incluso en un solo estado a los estados independientes de Haití y de República Dominicana, que, insisto, identificaba en estas apetencias neocoloniales, sobre todo de los Estados Unidos, un país que incluso quería conquistar territorios muy importantes como las bahías de Samaná y de Mole San Nicolás, porque eran estratégicas para estacionar, por ejemplo, flotas de guerra. Entonces, esta primera formulación es un poco más geopolítica y tiene que ver con federar, en principio, Haití y República Dominicana, e incluso después
incorporar a las otras grandes Antillas como Puerto Rico y Cuba, con exclusión, por supuesto, de Jamaica, que estaba en ese momento todavía bajo dominio colonial británico. Y ahí hay una figura absolutamente importante, muy desconocida, que es la de Fabre Chefrard, que fue básicamente un presidente haitiano muy importante de mediados del siglo XIX, que va a establecer una de estas primeras formulaciones junto con un dominicano también muy desconocido, que fue Gregorio Luperón. Y después hay una segunda formulación, un poco más vinculada, sí, sobre todo a Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, que con Hostos, con Betances y después con José Martí va a plantear una integración más vinculada y afincada en criterios de proximidad histórico-cultural, ¿no? Pensando de alguna forma en la común hispanidad y catolicismo de estas Antillas hispanohablantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Una bandera más extraña y desconcertante todavía. Tremendo. ¿Alguna la conoce? No, no, definitivamente. Esperen que le voy a abrir a mi gata que me va a comer las patas. ¿Sí? Perdón. Esa es la bandera de la Federación de las Indias Occidentales. Si podemos pasar a las siguientes plaquitas. A la siguiente, por favor. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de esta federación? Sí. Esta sí existió. Este fue un proyecto real. ¿Nadie? No, sí. ¿Sí? En algún momento, sí, claro. Bueno, esto fue una federación de básicamente 10 pequeños estados insulares anglófonos del espacio caribeño que existió entre el año 1958 y el año 1962. Es decir, básicamente todo el universo colonial anglófono, si excluimos las Islas Vírgenes, Bahamas, Bermudas, la Guyana y la actual Belice, aunque algunas formulaciones contemplaban la posibilidad de incorporar también a estos territorios. La propuesta de la federación se da en un momento bastante particular. Ahí tenemos que hablar sí o sí de una figura absolutamente descollante en términos políticos e intelectuales, que fue Eric Williams. Seguramente lo conozcan por un libro tan famoso como lo es Capitalismo y Esclavitud. Williams, oriundo de Trinidad y Tobago, es de alguna forma el padre del nacionalismo trinitense, es básicamente la figura que conquistó la independencia de Trinidad y Tobago en el año 1962 y a la vez uno de los más brillantes y destacados intelectuales caribeños, un excelente economista, un gran geopolitólogo, podríamos decir en términos un poco más contemporáneos, que empieza ya en la década del 30 a formular sus primeras ideas integracionistas y que sobre todo las va a plasmar en algunos textos claves de la década del 40. Ya estamos hablando de los 30 y 40 del siglo XX, un momento de absoluta hegemonía norteamericana en el espacio del Caribe y un momento de relativo declive de la potencia imperial británica que de alguna forma empieza a ver cómo puede reajustar las tuercas del dominio colonial en el Caribe, aflojando algunos lazos de sujeción, pero intentando de alguna forma cambiar algunas cosas para que nada cambie en el fondo. Es decir, mantener y renegociar el estatuto colonial de estos territorios caribeños anglófonos. Pero incluso, y les decía antes, ya el propio Williams va a proponer estas ideas de integración que paradójicamente van a entroncar y dialogar conflictivamente con este reajuste colonial británico. Porque ¿qué es lo que se propone el Imperio Británico? Bueno, de alguna forma, unificar este rosario de islas caribeñas para gestionarlas de una forma un poco más práctica y un poco más eficaz, atenuar una serie de presiones internas. Estamos en un momento de ya emergencia de importantes movimientos nacionalistas en Trinidad y Tobago, en la propia Jamaica y en algunas otras islas. Y estamos en un momento en el cual, obviamente, la propia influencia de Estados Unidos, de alguna forma, le disputa al Imperio Británico su
dominio colonial, que busca con este reajuste también transferir los costos de la administración colonial a las islas más grandes de este espacio. Sobre todo hablamos siempre de Jamaica y Trinidad y Tobago como los dos países más importantes de esta articulación. Es un momento de relativo declive, obviamente después vamos a entroncar con el momento de emergencia de la Revolución Cubana, pero tenemos que entender que el Caribe anglófono tiene sus particularidades y sus temporalidades, y que la Revolución Cubana no tuvo el mismo impacto ni tan directo ni tan radical como lo tuvo, por ejemplo, en el Caribe hispanohablante o en el conjunto de América Latina. Entonces, insisto, en este contexto, Williams va a empezar a pensar cómo federar estos territorios anglófonos. Va a pensar sobre todo cómo superar la economía de la plantación, nunca superada en estos territorios, y sobre todo la dependencia de la economía del azúcar. Y obviamente va a pensar cómo hacemos de estos pequeños países, de estas muy pequeñas unidades económicas, una especie de mercado común un poco más grande que pueda garantizar ciertos márgenes de autonomía. Hay que decir que sobre todo las primeras formulaciones de Williams no son formulaciones independentistas o anticoloniales radicales, sino que buscan generar ciertos márgenes de autonomía, aprovechando de alguna forma este momento de transición hegemónica y pensando una serie de fundamentos diferentes, a veces enfatizando el común tronco histórico-cultural de poblaciones, sobre todo afrodescendientes, de alguna forma legatarias de la esclavitud y la trata, pero después también tomando consideraciones de índole más económica y geopolítica, e incluso llegando a proponer federarse con países del Caribe hispanohablante. Bueno, esta federación tuvo un éxito relativo, obviamente logró algunos avances. Paradójicamente, aunque entroncó con una propuesta de reajuste anticolonial, terminó propiciando la independencia por separado de la mayoría de estos países. Los primeros fueron Jamaica, Trinidad y Tobago en el año 1962. Aunque bueno, la federación va a acabar en ese mismísimo año, sobre todo por diferendos entre Jamaica y Trinidad y Tobago, que tienen los dos movimientos nacionalistas más fuertes de esa época. De hecho, bueno, Williams tenía un chiste que decía que 10 menos 1 era 0, en el sentido de que Jamaica decide abandonar la federación y él considera que sin Jamaica la federación no tenía sentido y por eso se termina disolviendo. O sea, él es el gran promotor y a la vez el sepulturero de ese invento suyo tan interesante y tan sui generis que fue la Federación de las Indias Occidentales. Avanzamos un poquito más, por favor. Bueno, esto lo voy a pasar, lo podemos conversar después porque son fenómenos e hitos mucho más conocidos vinculados al rol del Caribe en la integración, sobre todo de las últimas décadas. Así que si les parece podemos ir directamente a algunas conclusiones muy tentativas. Bueno, compartir 5 o 6 reflexiones generales. Primero decir, como les comentaba antes, que estas ideas un poco más eurocentradas sobre el internacionalismo y la integración suelen comprender más la dialéctica nacionalismo-internacionalismo, planteando que son polos contradictorios y que aparentemente el internacionalismo es la superación y la negación de la nacionalidad. Yo creo que si vemos, insisto, la historia de nuestra América y sobre todo los aportes del Caribe a nuestra integración, vamos a ver que en todo tiempo y lugar coincidieron procesos de características fuertemente nacionalistas y anticoloniales, insisto, como la Revolución Haitiana, las propuestas en el Caribe hispanohablante, la mismísima independencia de las islas anglófonas en la década del 60, justamente con una comprensión y una proyección internacional bastante, pero bastante clara. Primero por la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad en relación a una serie de diferentes proyectos coloniales que buscan el dominio y la sujeción de nuestra región, y sobre todo por comprender que partimos de un tronco colonial común y que tenemos de vuelta, usando el concepto de Benítez Rojo, una serie de regularidades societales que justifican o motivan nuestra unidad y nuestra integración latinoamericana y caribeña. Incluso si uno va, por ejemplo, a un texto clásico sobre el internacionalismo, que es el de Perry Anderson, un texto que se llama justamente así,
Internacionalismo, un breviario. Vamos a ver que, creo que es un texto publicado en el 2007, no es un texto tan viejo. Él sostiene una tesis tan, pero tan increíble para mí como que el internacionalismo de América Latina y el Caribe empezó en la década del 60 con la Revolución Cubana. Es decir, que hasta la década del 60 del siglo XX, América Latina y el Caribe no practicó el internacionalismo. Entonces, me vuelvo a preguntar con ustedes qué habrá sido la Revolución Haitiana, la idea de Confederación Antillana, las guerras hispanoamericanas de independencia, el Congreso de Panamá, la Federación de las Indias Occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de hitos, insisto, políticos e intelectuales que refutan claramente esa tesis. Puedo sostener que este internacionalismo y estas políticas y concepciones sobre la integración, obviamente no podemos negar que dialogaron con tradiciones emancipatorias europeas. Les decía, la misma idea del Congreso Anfictiónico de Panamá tiene que ver con una tradición que podemos incluso remitir a las viejas anfictionías clásicas, pero creo que eso no niega la autonomía en el pensamiento y la praxis de sujetos subalternos que realizaron incluso de forma institucional alguna de estas ideas integracionistas e internacionalistas. En tercer lugar, simplemente justificar que el lugar del Caribe en la historia de la integración de nuestra América es absolutamente central y capital. Les decía, buena parte de nuestras revoluciones hemisféricas han sido revoluciones caribeñas. Fue en ese espacio donde se dieron las dos que fueron sin duda más radicales, la haitiana y la cubana, y fue aquí donde justamente tuvimos y se formaron algunos de los más grandes intelectuales que justamente comprendieron el carácter internacional de la lucha anticolonial. Les hablaba de Williams, pero podríamos hablar de James, podríamos hablar de Oliver Cox, podríamos hablar de Walter Rodney, podríamos hablar de Maurice Bishop, Fidel Castro y tantísimas otras figuras del Caribe que han sido absolutamente centrales para pensar el internacionalismo. Y la siguiente plaquita con 2 y 3 ideas más para ir cortando y tener tiempo para el intercambio de ideas. Simplemente tratar de distinguir, por lo menos conceptualmente, entre una definición o una acepción fuerte y otra débil del internacionalismo, ¿no? O sea, yo vengo utilizando quizás como sinónimos la idea de la unión y la idea de la integración, pero creo que es justo de alguna forma diferenciarlo. Como acepción débil podemos hablar del internacionalismo como cooperación, como integración o como multilateralismo. Es decir, la articulación de entidades políticas diferenciadas y soberanas en pos de algún tipo de objetivo común. Tener un mercado económico más grande, defenderse de manera conjunta de las potencias imperialistas o alcanzar el objetivo que sea. Pero hay que decir que en esta historia de la integración y sobre todo pensando en el espacio caribeño, hubo también proyectos y acepciones mucho más fuertes de la integración en el sentido de que el objetivo ya no era cooperar o articularnos, sino directamente unificarnos en algún tipo de entidad político, jurídico y administrativa común. Les decía, si hablamos, por ejemplo, de esta idea de la Confederación Dominico-Haitiana, la idea era ser un único Estado. En algunas formulaciones de textos de Eric Williams, también él pensaba en la Federación de las Indias Occidentales como una federación de repúblicas, pero como una unidad de alguna forma centralizada en términos políticos y administrativos. Y si nos vamos, por ejemplo, a los debates clásicos y vemos las actas del Congreso Anfictiónico de Panamá, vamos a ver que esta acepción entre la concepción débil y fuerte está permanentemente en disputa y en tensión. Incluso podríamos asegurar que Bolívar tenía, por lo menos inicialmente, una acepción mucho más fuerte y que se planteaba una federación de repúblicas con, por ejemplo, un cuerpo militar unificado, con fronteras abiertas, con libertades migratorias y con libertad de movilidad de capitales, por usar una expresión extemporánea. Pero insisto, esta tensión entre unidad e integración creo que la podemos rastrear incluso hasta los debates de nuestro siglo y los debates vinculados a la CELAC, la UNASUR, el BATCP y tantos otros mecanismos internacionales. Después, como les decía y les venía comentando, creo que permanentemente encontramos fundamentos diferentes para propender a esta unidad o a esta integración. Algunas figuras políticas, intelectuales,
o algunos procesos enfatizaron más los elementos de unidad histórico-cultural. Si vamos, por ejemplo, a algunos textos de Hostos y Betances, la fundamentación era: nos tenemos que unir porque somos todos hijos de españoles, católicos, y fuimos parte de un mismo proyecto imperial. O lo mismo si vemos algunas formulaciones tempranas de Eric Williams, era: nos tenemos que unificar porque somos pueblos y pequeñas islas víctimas de los mismos imperios y víctimas de fenómenos como la esclavitud, la plantación, la trata, y sobre todo somos pueblos afrodescendientes. Pero obviamente, si hablamos de estas definiciones de tipo histórico-cultural, siempre las propuestas de integración tienden a ser un poco más estrechas o un poco más limitadas, porque si tomamos el amplio espacio latinoamericano y caribeño, de vuelta, si nos ponemos a ver nuestras características culturales, étnicas y religiosas, vamos a encontrar seguramente más diferencias que semejanzas. Y sobre todo si pensamos en un espacio como el Gran Caribe, donde, como lo dijimos antes, por su característica de frontera imperial, coexistieron numerosos proyectos coloniales y las sociedades son quizás más diversas que en ningún otro lugar de nuestro continente. Pero tenemos también, y creo que son fundamentaciones quizás superadoras o un poco más útiles para pensar nuestros desafíos contemporáneos, algunos argumentos que se basan más en justificaciones de índole económica, geopolítica e incluso militar. Desde esta matriz, desde esta mirada, los motivos para la unidad y la integración no serían tanto nuestras semejanzas, sino la existencia de enemigos comunes. Lo que nos une es justamente estar y haber sufrido tentativas coloniales, imperiales y neocoloniales. Creo que, insisto, esas fundamentaciones son un poco más amplias, son más extensivas y son las que encontramos, por ejemplo, a través de organismos como la CELAC. Nadie podría decir que los 33 estados de la CELAC se reúnen por ser precisamente similares o idénticos en términos culturales, religiosos o lingüísticos. Y después plantear más en términos de pregunta y quizás como punto de partida para el debate con ustedes, bueno, ¿cómo impacta o qué podemos aprender de esta tradición de integración, de unidad y de internacionalismo para pensar los desafíos de nuestro tiempo? Un tiempo marcado claramente por un periodo de transición hegemónica. Creo que esta idea de transición hegemónica es interesante para pensar justamente otros ciclos de la integración y del internacionalismo, porque si no hubiéramos tenido justamente ciclos de transición hegemónica o de competencia interimperial, seguramente no habríamos tenido ni Revolución Haitiana, ni guerras hispanoamericanas de independencia, ni Ayacucho, ni Congreso de Panamá. Entonces, estar de vuelta en un momento de competencia entre diferentes proyectos hegemónicos creo que nos da una serie de oportunidades y alternativas, siempre y cuando logremos incidir en esa transición hegemónica justamente como unidad y como espacio latinoamericano y caribeño, y no de forma fragmentada y balcanizada. Así que bueno, dejo por ahí, así nos queda por lo menos media hora para discutir, intercambiar. Pueden criticar, pueden disentir, que es lo más rico de estos espacios también. Y bueno, desde ya, gracias por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, Lautaro. Excelente. Yo aprendí mucho porque desconozco mucho, así que en buena hora que empiecen las preguntas, las intervenciones. Le metí un poco de presión ahí a nuestros historiadores diciendo que nos van a hacer quedar bien. Pero bueno, en realidad, la verdad que fue muy interesante. Yo le quiero dar la palabra a nuestros integrantes, así que el primero en levantar la mano fue nuestro colega Javier Ossa. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Olga, y felicitaciones por esta iniciativa, esta jornada tan rica en contenido y en encuentro. Y gracias, Lautaro, por compartirnos todo esto. Para nosotros, en la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales Latinoamericanas y Argentinas, estos temas siempre han sido un desafío, y digo siempre han sido un desafío desde la época en donde Carlos era el titular de la cátedra, que está por acá presente, y uno de nuestros objetivos siempre era
visibilizar aquello que no estaba en la luz del conocimiento, ¿no? Y entre otros temas digo, la cuestión de Haití, ¿no? Que lo abordamos, intentamos abordarlo cada vez con más profundidad, pero bueno, a veces el tiempo y los contenidos de la materia suelen ser tiranos y no le podemos dedicar el tiempo, el espacio y las energías que creemos que se necesita y que además nos gustaría. Por eso agradecerte por todo esto, porque de alguna manera también, más allá de este debate, constituye un insumo para nosotros para continuar en nuestras actividades pedagógicas. Tengo una pregunta que tiene que ver con los congresos que, si los mencionaste, no los escuché, posteriores a Panamá 1826, que son los de Lima y Santiago en la década del 40, 50 y 60. Digamos, ¿cómo lo visualizás en este marco de lo que estás planteando? Y en particular, lo que se acordó en el Congreso de 1856, lo que se acordó y se firmó y se elaboró, que fue el famoso Tratado Continental, que tiene algunas cuestiones muy ricas, muy innovadoras, porque, por ejemplo, planteaba para la región una educación primaria común, y entre otras cosas. Entonces, ¿cómo lo ves, digamos, a esto en el marco de lo que estás planteando, bajo la perspectiva de darle luz a aquellas cuestiones habitualmente invisibilizadas por la historiografía? Esa es la pregunta, no sé si se entendió. ¿Te parece, Lautaro, que vayas respondiendo o Sí. damos lugar a todas las preguntas? Dale. Bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, a mí lo de Haití me apasiona particularmente porque viví en Haití, tuve ese enorme privilegio de estar allá entre el 2018 y 2020 y me sigo sorprendiendo de la riqueza de su tradición política emancipatoria. Esto que yo les decía, lo de la Confederación Antillana, que me lo propuse trabajar e investigar en este sentido de los aportes del espacio caribeño. Cuando empecé a investigar, yo también pensaba que la Confederación era un invento de puros puertorriqueños, un cubano y algunos dominicanos, y me enteré que la revolución haitiana y la intelectualidad haitiana y los políticos haitianos son los primeros en formular esa idea. Así que yo creo que nuestro desconocimiento no tiene fin en relación a Haití, y creo que hay que hacer realmente un esfuerzo de incorporar la revolución haitiana y también el siglo XX haitiano, que es muy interesante y muy rico, a nuestros programas de estudios. O sea, yo realmente soy un convencido de que entender la historia de nuestra América sin Haití es como entender la historia de Europa sin la Revolución Francesa. Es absolutamente imposible de hacer. Entonces, creo que hay que hacer ahí un esfuerzo. Y sobre todo, bueno, es una joya, pero hay vínculos entre Argentina y Haití que ustedes ni siquiera se imaginarían. No sé si ustedes sabían que los revolucionarios haitianos le proponen a a Dorrego exiliarse en Haití, perseguido. O sea, imagínense en el nivel de apertura mental y de comprensión internacional para estar enterados de lo que estaba pasando en el Río de la Plata y de identificar correctamente que el bando federal era el bando progresivo en las guerras intestinas en la Argentina después de la independencia. O sea, realmente hay, creo, muchas relaciones y vínculos para explorar. Después, mirá, lo de los congresos de Lima y Santiago no lo mencioné porque, por centrarme exclusivamente en el espacio caribeño, en general, si bien en general son congresos con una participación más sudamericana y con algunos países centroamericanos, creo que están, bueno, El Salvador, Guatemala, terminan participando por ahí. Yo los leo en general como el último eco o el último coletazo de la propuesta anfictiónica, que no solamente es bolivariana, sino que tiene que ver con Monteagudo, con San Martín, con, bueno, tantísimas figuras también del Cono Sur que quizás han quedado un poquito soslayadas. Hay formulaciones, me parece, pero muy importantes que vienen de nuestros países a esa idea. Pero creo que el espíritu, la propuesta y la programática tiene una enorme influencia de esa idea anfictiónica, obviamente en un contexto mucho más adverso, y me parece que ahí también hay que empezar a trabajar y rescatar más a algunos intelectuales integracionistas tardíos, como es el caso de Bilbao en Chile, una figura también poco estudiada y absolutamente radical en su propuesta integracionista, en su evangelio americano, como él lo llamaba, y también, por supuesto, a nuestro argentinísimo Manuel Ugarte, que hizo aportes muy importantes, también articulando, y creo que está ahí buena parte de su riqueza, esta tradición integracionista
con las tradiciones más de cuño obreras, socialistas y proletarias, que va a ser, me parece, algo muy importante y de enorme riqueza a lo largo de todo el siglo XX. Así que no las mencioné, no por no tenerlas en cuenta, sino simplemente para enfatizar quizás experiencias mucho más desconocidas que son las del espacio caribeño y gran caribeño. Pero bueno, te agradezco muchísimo la pregunta y el aporte. Muchas gracias a vos. Mario, querida. Hola, bueno, primero contar que sí, que gracias a Carlos y a Javier y a toda la cátedra de Historia de las Relaciones, nosotros veíamos la Revolución Haitiana, que muchas veces dando clases en otras universidades y en otros lugares, cuando yo lo comentaba no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, o sea que efectivamente fue muy importante para iluminarnos. Así que bueno, agradecerles de nuevo como profes eso. Y no, comentar una cosa, Lautaro, respecto a lo que decías de los términos culturales y esto de que nos une más el enemigo que nuestras raíces. Yo ahí esto para debatirlo, pero a mí me parece que hay una forma de estar en el mundo que nos unifica. Y más allá de los autores que conocemos, hay un concepto de Rouquier, le podemos decir todo lo que querramos, eso no, no hay problema, pero que a mí me gustó mucho y que de hecho lo utilicé en mi tesis, es el de comunidades de destino. Por esta, si nosotros miramos la historia, hay una comunidad de destino, una repetición de eventos de un país a otro, no sé, digo, desde las independencias hasta las dictaduras, las luchas y las resistencias contra esas dictaduras, que han marcado a fuego nuestra región. Por eso me parece también que en lo cultural, la literatura, nuestra literatura latinoamericana y caribeña, norteamericana, nos identifica tanto. No sé, digo, nos pasa a todos, leemos, los colombianos, cada vez que le digo esto nos quieren matar, pero uno lee García Márquez, lee Macondo y todos los pueblos de América Latina y del Caribe son Macondo. O sea, todos nos sentimos identificados en ese lugar, aunque los colombianos te digan, no, esto es 100% colombiano, hay algo ahí que es subterráneo, que es casi inexplicable con palabras, pero que es común y que sustenta nuestras formas de estar y nuestras identidades. Yo creo que eso es inevitable, más allá de los enemigos, por supuesto, y de la historia de sometimiento, etc. Pero me parece que hay algo más, porque para pensarlo, pero centrarlo solamente en quién tenemos enfrente, si bien es un dato relevante, me parece, nos quita la posibilidad de ver esta riqueza compartida que sí tenemos, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, cómo repensarlo, cómo pensarlo en conjunto. Está buenísimo. Yo creo que ese es seguramente el debate más importante que atraviesa esta historia de unidad, de integración, de internacionalismo. A mí la idea de comunidad de estilo me encanta, o sea, la compro totalmente. Incluso, mira, hasta podríamos formular la tensión que yo les decía de otra forma. Hay propuestas de integración unidad que plantean o enfatizan la comunidad de origen y otras la comunidad de destino. Yo no niego que la comunidad de origen es importante, todos tuvimos colonización, en diferentes niveles tuvimos plantación y trata, tuvimos hacienda, tuvimos guerras fratricidas, tuvimos un montón de fenómenos que singularizan nuestra modernidad colonial y periférica, por así decirlo, digamos. Pero bueno, justamente por ese tipo de modernidad periférica, justamente porque, insisto, hay una peculiaridad que yo les decía, sobre todo en el espacio del Caribe, eso es evidente. Cuando vos tenés un territorio que es geográficamente fragmentario, hay una fatalidad que es geográfica. Las islas, las benditas islas. Para todo aquel que haya vivido o estado o pasado por el Caribe va a entender lo que la insularidad genera en un montón de niveles, digamos, políticos, económicos, culturales. A ver, hay un problema, yo cuando veo ahora los debates en torno a la revolución cubana, cómo relanzar el proyecto, los problemas de la economía, y lo he hablado con muchos amigos cubanos y amigas cubanas, que creen que son problemas de la revolución cubana. Yo les digo, no, son problemas de su insularidad. Son problemas de que el capitalismo no está pensado para pequeñas unidades económicas insulares, sin la mayoría de los recursos estratégicos y sin apuntalamiento de las grandes potencias. Porque, a ver, Cuba no es Singapur, no son los tigres asiáticos, o sea,
Cuba está solo en su proyecto económico. Si vemos los territorios del Caribe, salvo Trinidad y Tobago, ninguna otra isla tiene hidrocarburos. O sea, el recurso más importante de las últimas fases del capital no están disponibles. O sea, son territorios naturalmente dependientes. O sea, no hay ningún proyecto ni posibilidad de desarrollo autónomo y autocentrado en esas pequeñas unidades económicas. Mira, hace un tiempo entrevistamos a una figura para mí interesantísima para estos debates, que es Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que lo conocerán porque fue presidente pro tempore de la CELAC. Cuando lo entrevistábamos sobre justamente estos debates de integración, pensemos que Ralph, el camarada Ralph, como le dice, además un enorme intelectual, es el primer ministro de un país que creo que tiene 40.000 habitantes más o menos. O sea, una ciudad pequeña. O sea, ese es su país, que además no es una isla, es un archipiélago. O sea, esa población distribuida en 20, 30, 40 islas, que no tiene recursos naturales, pero ni casi posibilidades masivas de desarrollo de la agricultura. Hablo de algo tan elemental como eso. Entonces Ralph nos decía, miren, a ver, para ustedes, los de Argentina, o los de Brasil, o los de México, la integración es una posibilidad. Para nosotros es una necesidad vital. Si nosotros no nos integramos, morimos. Literalmente, morimos de hambre, o por falta de hidrocarburos, o por el cambio climático que va a hundir nuestras islas abajo del mar, que es lo que está pasando a Tuvalu en la Polinesia. Entonces, insisto, hay una particularidad del Caribe que tiene que ver con territorios muy pequeños, con baja densidad demográfica, aislados entre sí, porque, a ver, Cuba está a millas de Haití o de Jamaica, pero en términos imaginarios está a galaxias de distancia. La incomprensión mutua y recíproca entre lo que pasa en los países del Caribe a veces es enorme. Entonces, con esto quiero enfatizar, no digo que sea nuestra única característica, pero la quiero enfatizar que es nuestra diferencia. Nuestra diferencia es brutal, es exagerada en términos del Caribe, pero también es notoria si pensamos en el espacio latinoamericano y caribeño en general. A ver, los países de matriz indígena y los países de matriz afrodescendiente son bastante diferentes en muchos sentidos. Entonces digo, nuestra comunidad de origen está, no la podemos negar, pero impone límites. Y les doy ejemplos concretos que no tuve tiempo de desarrollar. Cuando se da el Congreso de Panamá y se debate justamente en qué fundamentamos la unión, los sectores que terminan enfatizando nuestra comunidad de origen plantean una comunidad de origen que deja mucha gente afuera, que somos blancos, que somos criollos, que somos católicos y que somos hijos de españoles. Bueno, el Caribe en esa comunidad de origen no entra. No son ni blanco, ni criollo, católicos la mayoría no son. Entonces, ese tipo de definiciones un poco más esencialistas e histórico-culturales, insisto, dejan muchas cosas por fuera. Y en el caso del Congreso de Panamá tuvo consecuencias concretas. Cuando se debate a qué países invitar, Haití no se lo invita. Al mismo Haití que nos cansamos de decir que apoyó a Miranda y a Bolívar para hacer la revolución, no se lo invita. Y hay textos de Bolívar que son muy duros, y aquí a mí me duele leer, que dicen, no vamos a invitar a los haitianos porque son africanos, porque son negros, porque vienen de otra matriz histórico-cultural, lo que en parte puede ser verdad, pero insisto, resulta problemático. Por eso yo intento enfatizar esa idea que me gusta, la compro totalmente, que es la comunidad de destino. Tenemos que estar juntos porque tenemos un horizonte común, porque tenemos una historia de relativa paz. Si uno compara la historia de América Latina y del Caribe con lo que pasa en África, lo que pasa en Medio Oriente o en algunos lugares del sudeste asiático, bueno, no nos matamos ni tanto ni tan seguido. Entonces, podemos convivir en relativa paz y armonía. Entonces, creo que esa idea de comunidad de destino es importante y es la que nos plantea como tareas concretas en este escenario de alguna forma de transición hegemónica. Pero bueno, no quiero negar que la contradicción está ahí, solamente quiero exponerla. Comunidad de origen y comunidad de destino son dos ideas que van a estar en tensión permanente a la hora de pensar hasta dónde llega nosotros. Que es un debate que está, a ver, cuando hablamos de la integración, incluso de las últimas décadas, yo creo que muchos de nosotros y nosotras sabemos dónde está el Caribe porque existió Hugo Chávez, que nos insistió y nos machacó con que era América Latina y el Caribe, y el Caribe, y el Caribe. Pero antes de la figura de Hugo Chávez y con la salvedad de la Revolución Cubana, que siempre puso a Cuba en el mapa, a ver, el resto del Caribe
no sabemos dónde queda, quién gobierna, cómo es la política, la cultura, la religión. Entonces, hay que hacernos cargo también de que esa comunidad destino hay que construirla con muchísima imaginación política y con muchísimo estudio también. Pero creo que sí, el foco tiene que estar puesto ahí. Pero está abierto, o sea, es para que lo debatamos, ¿no? No quiero cerrar el debate en lo más mínimo. Bueno, gracias. Diego, habías levantado la mano. Sí, Lautaro, bueno, muchísimas gracias por... Te interrumpo un segundo, Diego. Sí, adelante. Se tiene que ir y quiero preguntarle si se quedó con alguna dudita o con alguna intervención pendiente antes de que te desconectes, Gerard. Además de agradecerte la presencia. No, estaba escuchando con mucha atención todos los aportes del profesor Lautaro y sinceramente hay que agradecerle por estar compartiendo esos ricos conocimientos con nosotros que durante siglos y años fueron tapados, fueron ocultos en la educación argentina y bueno, a nivel mundial también. Así que son las palabras que quiero agradecer a él y bueno, que quiero agradecer a él y también a todos los que están sumando en la plataforma para escuchar y bueno, quedar con esos conocimientos, a ver cómo podemos unirnos aún más para salvar al otro. Así que muchísimas gracias. A vos, Gerard, y gracias por haber participado. Bueno, ahora sí, seguimos con Diego y después con Carlos, en ese orden. Bueno, le estaba agradeciendo a Lautaro en principio, porque me gustó mucho y ha dicho cosas que realmente no tenía en cuenta y que sirven para pensar nuestra América Latina y el Caribe. Y era básicamente sumar algunos puntitos para que él después, si puede reflexionar al respecto o ver. Yo creo que desde América Latina continental, la cuestión del Caribe y sobre todo el estudio del Caribe en disciplinas como las relaciones internacionales es completamente desconocido porque también se lo ha encubierto por parte de la epistemología y la universidad blanca, como dice Grofogel, racista sexista. O es decir, porque el afro, el negro, como también la mujer y los indígenas no piensan ni producen pensamiento universal, ni por lo tanto ningún hecho o acontecimiento que valga la pena tenerlo en cuenta como estructural de la modernidad, ¿no? Entonces la revolución haitiana se la despacha, se la desconoce, pero también sobre todo, y este es el problema que quiero traer, es que se la encubre. Y se la encubre en tanto y en cuanto al pensamiento afro que se produjo desde el Caribe ha sido de alguna manera expropiado por pensadores blancos del norte global, al estilo también de pensadores descoloniales, y esta es una denuncia que hace Grosfoguel, y que subsumen todos los aportes críticos que han hecho. Bueno, él ha nombrado a Eric Williams, Oliver Cox, Aimé Césaire, Fanon, etc. Se los de alguna manera blanquea y después se produce pensamiento descolonial, pero sin atender a las bases afros radicales de la crítica al capitalismo racial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desde la academia estudiamos América Latina, los procesos de integración, etcétera, y cuando empezamos a plantearnos el tema desde una perspectiva crítica, asumimos el pensamiento descolonial, pero a menudo el sujeto afro desaparece, o la historia del africano esclavizado desaparece desde la perspectiva de los cánones del pensamiento descolonial. Acá hablo específicamente de Quijano. Aníbal Quijano lo que ha hecho, y teniendo mucho contacto con la bibliografía y la literatura del Caribe, ha extraído epistemológicamente muchos de estos conocimientos, no los ha citado y ahora ha producido una teoría descolonial atravesando la modernidad como la variable raza y género, desconociendo, sin citar y encubriendo a los grandes pensadores que eran colegas suyos en la Universidad de Binghamton y en otras instituciones. Voy a decir, hay racismo y sexismo epistémico por parte de los autores del pensamiento descolonial, y esto que genera que las juventudes después desconozcamos lo que está pasando en nuestra realidad, desconozcamos quiénes han sido los productores de este tipo de conocimiento y reproducimos sin quererlo de nuevo nosotros racismo y sexismo epistémico desde la Universidad Blanca. Entonces, este era por un lado decir, quizá, como una hipótesis, el desconocimiento o el encubrimiento del Caribe también parte como un problema que tenemos desde la intelectualidad crítica, de izquierda incluso. Puede decir porque
o se los desconoce o no se los investiga, o creemos que los que han producido este pensamiento son estos intelectuales, que no tengo nada contra ellos en términos de que hay que leerlos, etcétera, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Después, Lautaro dijo algo muy interesante, que es que en el Caribe, no sé si lo podría especificar, o que se inicia ahí el capitalismo global, o que con la llegada del europeo de la cristiandad en el Caribe, ahí se mundializa, por así decir, el capitalismo. Y yo recuerdo una anécdota muy interesante de Dussel al recibir el premio de la Asociación Filosófica Caribeña, él estando no recuerdo ahora en qué isla, a recibir el premio Frantz Fanon, le dijo: la modernidad se inicia en el Caribe. Incluso la filosofía moderna inicia en el Caribe. Y los caribeños no entendían nada. ¿Cómo puede ser? No es que la filosofía moderna se inicia con Descartes. Y bueno, ahí el propio Dussel, el autor, yo sé que lo conoce muy bien, plantea cómo es que el sistema civilizatorio y la modernidad, el capitalismo y todas las jerarquías de dominación inician cuando el europeo sale de esa Europa enclaustrada por el mundo árabe musulmán y llega al Caribe, encuentra un otro, y a ese otro es el que lo subordina y lo pone en una jerarquía de subhumanidad. Entonces, quería saber, Lautaro, cómo estabas pensando este arribo de la Europa de la cristiandad al Caribe, y si ahí vos decís, ¿se inicia el capitalismo o aceptás la tesis de Dussel de que se inicia la modernidad como un sistema civilizatorio total? Estos dos puntitos era, ojalá que me haya podido expresar. Sí, sobre lo primero totalmente de acuerdo. Sin duda hay cuestiones que no son solamente geográficas y lingüísticas, que también están, por supuesto. Muchas veces usan la excusa de la frontera lingüística, pero a ver, los autores europeos canónicos tardamos 4 minutos en traducirlos y difundirlos masivamente con nuestra industria editorial, y lo consumimos en todas nuestras cátedras. Entonces, ¿por qué puedo, yo siempre uso ese chiste, puedo leer las reflexiones de Foucault en La Bañera traducido a 40 lenguas, pero no puedo leer un teórico negro del Caribe de hace 150 años, digamos, que no lo puedo encontrar o no lo puedo encontrar traducido? Entonces, digo, hay fronteras objetivas, pero después hay o no voluntad política e intelectual de poder saltarlas y tender puentes. Una anécdota solamente: yo doy una materia acá en la UNAM muy bonita de marxismo latinoamericanos, o sea, bonita porque no la inventé yo, existía y me parece hermoso que exista. Y siempre les hago este juego también de qué conocemos y no conocemos. Les pongo una placa con imágenes de 20, 30 marxistas de Europa y conocen, no sé, de los 20, 17, 18, 19. Les pongo 20 de América Latina y conocen 8, 10, 12 como mucho según el curso. Les pongo 20 del Caribe y conocen uno, con suerte, porque se la dejo fácil y les pongo al Che Guevara o algunos sí, digamos, pero realmente hay una simetría en nuestro conocimiento, y sobre todo el Caribe y el Caribe insular tiene 20, 30 intelectuales de primerísimo nivel, o sea, de los básicos, de los obligatorios, de los cuales no podríamos no leer. Vos mencionabas algunos: Fanon, Cox, Williams, Rodney. Yo hablo con economistas que ni saben que hay una teoría de la dependencia del Caribe anglófono, que no todos los dependentistas son o brasileños o argentinos o chilenos. O sea, hay corrientes enteras, escuelas enteras de pensamiento anticolonial que en general no conocemos. Yo creo que, a ver, todo este debate de la perspectiva decolonial, yo creo que es una nueva síntesis que ha aportado muchísimas cosas que son importantes y son legítimas. A mí solamente me molesta cuando no se reconoce la historicidad larga de nuestras tradiciones de pensamiento, que tiene que ver con el ejercicio del citar, con el ejercicio del conocer, de reconocer, de traducir y de enseñar. Entonces, si reconocemos que lo decolonial es una nueva síntesis de formulaciones que tienen en algunos casos 150, 200 años, yo estoy bien, estoy ahí. Si vamos a pretender que una serie de intelectuales blanco-criollos de la academia, sobre todo el norte global, inventaron la pólvora hace 20 años, yo ahí no estoy de acuerdo y creo que hay problemas que son profundos. A ver, el debate, insisto, el debate de cuándo América Latina y el Caribe se hicieron modernas o capitalistas o moderno-capitalistas es un debate largo. O sea, hay decenas de autores que lo han trabajado: Segal, Cayo Prado Jr., el propio Dussel, Luis Vitale, Sergio Bagún, Argentina. Realmente hay mucha gente que se dedicó a dar este debate. Creo que lo importante sobre todo es criticar y ya dejar definitivamente sepultada esta idea del feudalismo latinoamericano, de la feudalidad, de la economía dual.
Después podemos tener matices o no en términos de definir lo que acá hubo en términos más de modelo económico o de matriz civilizatoria, que creo que son las dos cosas, pero creo que sí lo que tenemos que dejar sepultado es esta idea de que América Latina y el Caribe se hizo capitalista en el siglo XIX, lo cual es, me parece un anacronismo total que no permite entender una serie de fenómenos. De vuelta voy a esta frase de Trotsky, que me parecía interesante porque liga la comprensión o la imaginación internacionalista y unionista justamente con fenómenos objetivos de la economía política. Insisto, que hayamos tenido un tipo como Eric Williams, capaz de pensar el comercio triangular y cómo el despliegue industrial del Imperio Británico y la propia Revolución Industrial no se explica sin la provisión de esclavos del África y sin la economía de plantación del Caribe, era porque el tipo estaba ahí, digamos. O sea, difícilmente ese pensamiento podría haber sido formulada desde la metrópolis británica. O sea, justamente es la exterioridad del sistema en la que permite comprender la totalidad del sistema. Y creo que por eso el Caribe es absolutamente central, porque es el espacio que primero y más radicalmente va a estar internacionalizado, insisto, por la esclavitud, la plantación y la trata, y por también la confluencia de diferentes proyectos imperiales y coloniales. Entonces, de vuelta, comprender la propia distinción, la propia modernidad de América Latina implica remitirnos necesariamente a la historia del Caribe, y si no, esa historia creo que nos va a quedar muy limitada y absolutamente trunca. Carlos, y después está Leonardo. Bueno, primero que nada, quiero felicitarlo por todo este recorrido que me hizo recordar cuando en el año 87, con la doctora Ofelia Staringer, empezamos en la Facultad de Ciencia Política a cambiar el plan de estudio porque se empezaba a dar historia de las relaciones internacionales latinoamericanas y argentinas. Y empezamos a trabajar con la idea justamente lo que usted hoy planteó, profesor, que lo felicito nuevamente, el tema de la revolución haitiana, la negritud. Empezamos a trabajar con capítulos del texto de Eric Williams, justamente Capitalismo y Esclavitud, y así sucesivamente. No quería dejar pasar todas estas cuestiones porque es parte inherente a la historia de nuestra carrera de relaciones internacionales, y justamente, bueno, la doctora Staringer fue una promotora de las ideas también de traer, junto con otros especialistas distinguidos a nuestra facultad, las ideas de integración y ver la integración desde otros prismas. Quería agradecerle todo este recorrido que nos dio hoy, que en muchos casos todavía con esa visión, como dice Diego, eurocéntrica, todavía colonial que tenemos dentro de nuestras universidades instaladas, nos permiten mantener cierta hegemonía de pensamiento occidental. Mi pregunta es, y viendo un poco, ¿qué rol tiene en ese Caribe el tema de Belice? Porque es un tema que justamente para nosotros, y estoy con un grupo trabajando que, que estamos haciendo un texto sobre lo que es el tema de Malvinas, o sea, Argentina, Gran Bretaña, Venezuela, Guyana, por el tema de la Guyana Esequiba, y Guatemala, Belice. Son 3 casos que estamos queriendo analizar y que nos interesa ver el rol que tiene Belice con toda esa parte anglófona, y que son territorios que primigeniamente fueron parte de ese imperio que era primero maya y después devenido, y parte de toda esa política que fue la praxis imperial británica. Gracias. Y nuevamente felicitaciones por todo este recorrido que nos ha hecho. Mira, con lo de Belice, con unos amigos tenemos un chiste de que Belice capaz que no existe y no sabemos porque nadie conoce a alguien, a alguien de Belice. Yo hace poquito estuve a kilómetros, estuve en Chiapas relativamente cerca, Sí. y de hecho llegué preguntando por Belice con algunos colegas y militantes que me encontré por ahí, y también me encontré con eso, ¿no? De la cercanía geográfica, que a veces es distancia cognitiva, o sea, ni parecía preocuparle si Belice estaba cerca o no estaba cerca. O sea, no estaba la pregunta en en el propio México fronterizo de qué era eso, digamos.
Yo sé muy poco, sinceramente, del país, por eso te digo que como llegué con toda mi ignorancia a cuestas. Sé que tiene algunas características comunes a esta matriz colonial británica en el sentido de que, bueno, una particularidad, tenemos, vos lo decías, una presencia indígena maya que es importante, algo que en general en los territorios del Gran Caribe, sobre todo insular, ya es algo bastante raro. Belice sí está absolutamente situado en el tronco cultural y lingüístico maya y esa presencia es efectiva. Tenemos obviamente una enorme población afrodescendiente que tengo entendido que es mayoritaria. Hubo obviamente esclavitud, plantación y trata también en ese territorio. Y hubo también un fenómeno que de vuelta, volviendo a nuestras diferencias constitutivas, es otra matriz étnico-cultural que en general conocemos y estudiamos muy poco, que es lo que sucede en los tiempos de la post-esclavitud, cuando el propio imperio británico empieza a perseguir la esclavitud y la trata, empieza a traer masivamente población trabajadora que eran básicamente siervos por contrato, es decir, no esclavos a perpetuidad, sino personas que vendían su libertad por un tiempo estipulado, en general por un contrato, que trabajaban en condiciones absolutamente infrahumanas, como cualquier esclavizado, pero que en algún momento sí podían conquistar su libertad. Y en general, esta población de reemplazo, ya no africana, se trae del Asia, de la India, de Java, de diferentes territorios, lo cual va a generar otra vertiente que en algunos de estos países llega a ser muy, pero muy importante, de otras características culturales e incluso con, por ejemplo, mucha población musulmana. Les decía, en el caso de Trinidad y Tobago, es un país que tiene partidos y pasa en otros países del Caribe anglófono, quizás en Belice suceda, realmente no lo sé, partidos de alguna forma racializados, es decir, partidos de negros, partidos de mulatos y partidos de indios. No indio en el sentido de indígena, sino de población descendiente de esta migración de estos siervos por contrato que van a llegar de forma más tardía y que en algunos casos son sectores que han acumulado un enorme capital y un gran poder cultural. Entonces son minorías en algunos casos bastante poderosas. Insisto, no sé si es el caso de Belice que tengan esta importancia y esta estructura política, pero sí tenemos ahí, fíjense, por lo menos 4 troncos culturales absolutamente diferentes, ¿no? El europeo de matriz británica, el indígena maya, el hispano criollo que también está, y en este caso la población llegada del Asia como siervos por contrato. Entonces, obviamente pensar en territorios como estos, proyectos nacionales y nacionalistas, fue muchas veces muy difícil porque esta fractura étnico-cultural era utilizada por las élites, incluso por las élites coloniales, para garantizar la fragmentación de las clases populares y de las clases subalternas, algo con lo cual, por ejemplo, el propio Eric Williams batalló mucho, él expresando unas élites más bien negras y mulatas contra, por ejemplo, otros líderes independentistas que venían de estos otros orígenes histórico-culturales. Pero bueno, nada, tengo como vos muchas dudas y bastantes inquietudes. Estoy relativamente cerca, vivo en México, así que cuando pueda me voy para allá y les cuento que me encuentro en Belice. Promesa, promesa. Bueno, hay una pregunta más de Leonardo, que no lo quiero dejar sin hacer la pregunta porque es uno de nuestros más jóvenes integrantes. Y antes de esto, Lautaro, quiero comprometerte porque ha sido muy interesante y nos han quedado muchas cuestiones pendientes para seguir aprendiendo de tu caso y sos un vivo ejemplo de pensamiento situado, ¿no? O sea, pensar, aprender y conocer donde tus pies pisan, y vos estás viviendo en un lugar estratégico para poder estudiar lo que estás estudiando y poder transmitirnos, ¿no? Porque es cierto que no tenemos tanto acceso a bibliografía como la que vos estás teniendo la posibilidad de leer u obtener. Así que bueno, te sigo comprometiendo para la próxima. Leonardo. Hola, muchas gracias. Bueno, para recalcar lo que ya se estuvo mencionando, pues muchas felicidades por la presentación, porque pues sí, efectivamente, el espacio caribeño es uno de los menos estudiados en cuanto a las temáticas continentales, y pues poder revisar históricamente todos estos procesos de integración, pues es bastante interesante. Yo en su mayoría los desconocía. Digo, la
Confederación Antillana tenía unas ciertas nociones muy básicas, cabe aclarar, pero pues sí, muchísimas felicidades por el trabajo de investigación. Y bueno, yo en realidad pregunta no tengo, sino más bien aportaciones desde lo que yo he investigado, porque mi tema de tesis, yo estuve hablando del Congreso de Panamá y pues tuve que andar revisando por ahí un poco de la documentación de la época y se me hace muy interesante toda esta cuestión del caso antillano porque, bien, el Congreso de Panamá sí fue principalmente una reunión entre estas naciones hispanas, católicas, criollas, porque pues sí, el grupo principal al que se le había invitado eran todos estos estados recién independizados de España. Sin embargo, también hubo ahí algunas disidencias que estuve checando porque también se invitó a Brasil, se invitó a Estados Unidos, así que tenemos un caso muy, muy interesante. Pero el caso caribeño, sobre todo, manteniéndome en el tema, es también sumamente interesante porque solamente se refleja a partir de las discusiones que se querían llevar a cabo o se tomaron a cabo dentro de este Congreso, porque en el Congreso se quería discutir cómo se iba a, qué decisiones se iban a tomar con respecto a la presencia española en Cuba y en Puerto Rico, que iban a invadirlos, que si los iban a dejar como tal, y era parte de este proceso por el reconocimiento de la independencia y para poder asegurar esta independencia ante la amenaza de reconquista por parte de España. Así que, bien, por ahí se puede comprender la posición de estas nuevas naciones con respecto a estos territorios de Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, también es sumamente interesante el caso de Haití, porque bien, no se invitó y al mismo tiempo uno de las discusiones que se querían llevar a cabo era al respecto, era acerca de qué se iba a hacer con Haití, cómo estas nuevas naciones iban a tener sus relaciones con este Estado, que si bien sí había apoyado a Bolívar, aún estaba esta indecisión de cómo tratarlos. Y era como utilizando este término, el niño raro, el compañero raro de este salón de clases americano. Así que pues sí se me hace como que muy, muy interesante. Y pues sí son como mis pequeñas aportaciones. Reitero, pues muchas gracias por la presentación y pues nada. Bueno, ¿habrá alguien más que quiera hacer una pregunta? Ya estamos sobre la hora. Tenemos que tener en cuenta que Lautaro se ha levantado muy temprano para aceptar esta invitación. Así que no sé, ahí no, a mí me quedó un poco en el tintero esta pregunta desafiante que nos deja al final de su presentación sobre cuáles son los desafíos ahora. Y trae un concepto que nosotros trabajamos o intentamos trabajar en facultad, que es esta idea que por lo menos nosotros la tomamos de Merino y Morgenstern, que es la de transición hegemónica, ¿no? Estamos viviendo un momento de transición hegemónica y cómo impacta esa transición, esa instancia, desde a la multipolaridad en la que estamos inaugurando ahora y la disputa que nosotros sobre todo vivimos muy de cerca en América del Sur, entre China y Estados Unidos, un momento de guerras híbridas, ¿no? En donde todo vale, no solamente es la guerra cuerpo a cuerpo, la guerra militar, sino que está la guerra cultural, la guerra a través de los medios, de las redes sociales, esta generación de múltiples realidades de un mismo fenómeno, como si fueran planos tectónicos que nos llevan a distintas conclusiones, mucha confusión y mucha desinformación. Entonces, esto de tu planteo, Lautaro, no deja de ser muy movilizador en esto de encontrar esta comunidad de destino que plantea María Eugenia y que vos planteas como tensión, comunidad de origen de tensión, en nuestras expectativas integracionistas. Quizás tengamos que empezar también a revisar un poco los términos con los que nos estamos manejando
en estos objetivos que compartimos, ¿no? Pero que no siempre nombramos, y la importancia de la palabra para nombrar estos fenómenos, el lenguaje, cómo construye no solamente subjetividad, sino también conocimiento, y cómo tratar de llegar a un conocimiento lo menos sesgado posible y lo más fiel a nuestro origen, a nuestros orígenes y a nuestras diversidades. Así que pasaste de largo algunas plaquitas que tenían que ver con el ALBA, el proyecto de Venezuela, que es uno de los focos de desconocimiento para nosotros. O sea, hoy se denota lo que no se conoce, y se denota de una manera acrítica, aún desde nuestros pensadores que se suponen más críticos, o nuestros periodistas más críticos. Estamos en un momento en que no se habla, en el mejor de los casos no se habla de Venezuela, porque no es un tema políticamente correcto. Bueno, la academia tiene que ocuparse de eso. Entonces, en todo caso, pedirte dos cosas. El primero, nuestra amiga Neris Cao desde Chile es la RRPP del grupo y saca las fotos para las redes del GEITRAL. Así que prender las cámaras en la medida de lo posible para hacer la foto final. Y en segundo lugar, comprometerte en serio para un segundo encuentro de acá antes de fin de año, que podamos saldar algunos temas que quedaron pendientes, porque no te olvides que nuestro grupo es plural en términos disciplinares. Entonces, por ahí los internacionalistas estamos más familiarizados con procesos como los de Venezuela, pero los lingüistas no. Acá tenemos una especialista en los procesos bolivianos, por ejemplo, como Alicia Lo Deserto, que la vamos a comprometer próximamente que nos hable de ese proceso específicamente. Así que, bueno, esas dos cosas, Lautaro, pedirte que sigamos charlando porque hay mucha ignorancia en el sur de lo que ocurre en América Central y sobre todo en América del Caribe. Oli, y algo más para Lautaro. Él está trabajando mucho la cuestión de Gaza y está haciendo unos grandes planteamientos y ha hecho una entrevista a Silvana Rabinovich muy buenas. Así que quizás sumarlo para que nuestro grupo de estudio no se olvide de que ese genocidio está en marcha. Y bueno, y Lautaro, un gran pensador nuestroamericano para trabajar el tema con seriedad. Así que... Lautaro, viajaste, ¿no? A Gaza. Viajaste en una de las flotillas. Bombardearon el barco antes de que nos subamos. Fue la primera flotilla del año y no llegamos a subir. Pensé que habían logrado salir. Fuimos víctimas de la inteligencia del Mossad. Fue la primera, no logró salir. Estoy haciendo ahora como un curso para llegar con otra estructura para Cisjordania el próximo año. Si me dejan entrar, porque no sé si paso una googleada ahí en el aeropuerto de Tel Aviv, pero lo voy a intentar vía Cisjordania. Sí, o sea, de una para todos. Si quieren sobre Palestina, vengo con muchos y muchas amigas y colegas muy enganchados con eso. Y si les parecen como hoy el enfoque, que además yo sé que fue muy rápido y muy telegráfico y mucha información, pero era más una invitación al descubrimiento, por así decirlo. Hoy el enfoque fue más histórico, podemos pensar otro encuentro en términos más de geopolítica y sobre todo más contemporánea, que son los temas que yo más trabajo además como comunicador, como analista, así que con todo gusto podemos hablar de Venezuela, la militarización ahora del Caribe, del lugar de Cuba, los mecanismos de integración contemporáneos, y sobre todo algo que vengo trabajando mucho y tenemos algún librito por ahí, son cómo han mutado las formas de intervención imperial y neocolonial en los últimos 30, 40 años, un poco con una metáfora que venimos trabajando, que es el nuevo Plan Cóndor. Así que si quieren que demos un enfoque un poco más así, cuando quieran nos juntamos de vuelta y a total disposición.